Lucas que iniciamos el domingo. Sí, el capítulo 15, perdón, que el 15 iniciamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Con dos parábolas, la de la moneda perdida y la oveja perdida, ¿verdad? Y esta es la tercera que les comentaba, ¿no? Que se complementa. Estas tres parábolas tienen la misma enseñanza prácticamente, ¿no? El Señor Jesús las usa juntas en esa situación. Ajá. Y los dos puntos principales que veíamos la vez pasada era que el Señor le importaba mucho, ¿no? Veíamos la importancia que el Señor le da a la salvación para sus hijos. Y el segundo, el arrepentimiento, ¿verdad? Necesario que Él generaba en esos hijos, que Él genera en esos hijos para precisamente llevarlos a la salvación. ¿Y qué tan importante era ese arrepentimiento que nos decía que generaba gran gozo, recuerdan, en el cielo, delante de los ángeles de Dios? ¿Ok? Y ahora el Señor continúa después de esas dos parábolas con una muy conocida y que además es exclusiva del Evangelio de Lucas. Esta parábola no la capturaron Mateo, Marcos ni Juan. Esta parábola solamente Lucas, el médico amado, es quien la investigó y la plasmó en el Evangelio, ¿ok? En el Evangelio que escribió él. Y yo les diría que quizá es una parábola que se debería de llamar, Reina Valera la titula La parábola del hijo pródigo. Más, pues yo creo que podría llamarse la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Porque nos vamos a ver aquí a dos hijos que nos va, a través de ellos, el Señor nos va a dar una enseñanza, ¿sí? Esos dos hijos, cada uno toma una actitud diferente, una decisión diferente para su vida, y ahí es donde el Señor Jesús nos ejemplifica en esta parábola la enseñanza que nos quiere dar, ¿sí? Entonces, antes de empezar, yo les diría, no olvidemos quiénes eran la audiencia del Señor Jesús. ¿Recuerdan a quién se estaba dirigiendo, no? En estas tres parábolas, ¿recuerdan? Sí. Bienvenidos, adelante. Cristo, ¿cómo estás, hermano? Hermana, y adelante, pasen. ¿Sí? Entonces, ¿sí recuerdan a quién le estaba hablando? ¿A quién se estaba dirigiendo? ¿Quién era la audiencia? Vamos a recordarlo. Vamos al capítulo 15, versículo 1 y 2 que veíamos. Es el principio del capítulo 15, donde podemos ver a quién se estaba dirigiendo, ¿sale? Y así es, a los publicanos y pecadores, ¿verdad? Que se acercaban para oírle, ¿no? Y a los fariseos y escribas que dice que murmuraban, ¿no? Diciendo, los pecadores reciben. Así es. A a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Recuerdan? Que eran esos dos grupos, unos los publicanos y los pecadores, que ellos consideraban eso, y el otro eran ellos, los fariseos, ¿verdad? Entonces, yo te diría, no pierdas ahorita esos dos, esa es la audiencia a la que se está dirigiendo, no pierdas de vista esos dos grupos, por favor, ¿sale? Guárdalos bien ahorita, imagínatelos, es a quienes les está hablando, a quienes les habló sobre la oveja perdida y a quienes les habló sobre la moneda perdida, ¿verdad? La dracma que había perdido esa mujer. Y ahora, después de hablarles de la oveja perdida y la dracma perdida, les va a hablar del hijo pródigo, ¿sale? Entonces, quédate con eso, no los pierdas de vista estos dos grupos que estaban sentados ahí, ¿no? O parados algunos, ahí escuchando la enseñanza del Señor. ¿Sale? Muy bien. Vamos permítanme. Aquí está ya. Y como lo decíamos la vez pasada, el Señor a esas multitudes que se acercaban, ¿cómo los veía? Pues con compasión, ¿verdad? Tenía mucha compasión de ella, porque decía que estaban desamparados, ¿sí?
Fíjate qué compasión tenía incluso de aquellos que estaban murmurando de él, ¿no? De los escribas y de los fariseos, que les dirigen también esta enseñanza a ellos, a pesar de un corazón duro que lo estaban criticando porque se sentaba a comer con los pecadores, ¿verdad? Que ellos consideraban, y con los publicanos. El Señor Jesús muestra tanta compasión que les habla también a ellos. ¿Y por qué? Recuerdan que lo veíamos en Mateo 9:36, ¿no? Que decía que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Así las veía él. Imagínense con qué compasión veía él al mundo, ¿no? Y volteaba y decía, es que todos están, todos están perdidos, ¿no? Porque como las ovejas que no tienen pastor, una oveja que no tiene pastor, pues consideramos está perdida, ¿no? Que anda por ahí pastando, ahí a ver cómo le va, a ver si encuentra alimento, a ver si encuentra agua y a ver si no la devora un lobo, ¿no? O sea, a ver si no un depredador la acaba. Por eso el Señor tuvo compasión al ver a todo el mundo y por eso también decidió, ¿no? Tomar forma de hombre y venir a hablarnos de manera directa, ¿verdad? Como el maestro, como el rabí que es, ¿sale? Y después de esto, pues después de hablarles las dos primeras parábolas que veíamos la vez pasada, completa la tripleta de una manera realmente hermosa y memorable, con esta parábola, la parábola del hijo pródigo. Vamos a ir versículo a versículo revisando, ¿ok? Entonces, en esta parábola el Señor Jesús nos habla de un hombre que tenía dos hijos, ¿sale? Dos hijos. Y empieza explicando la actitud y la decisión primeramente del hijo menor. Vamos a ver qué hizo el hijo menor, ¿ok? Vamos al 11, acompáñame, ¿ok? 11. Y dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Ok? Es decir, tomó lo que le correspondía tanto al hijo mayor, que era el primogénito, como lo que le correspondía al hijo menor, y se los dio. ¿Ok? Y dijo, tengan, ahí está. Y vemos aquí, vamos a ver cómo primeramente, ¿qué está haciendo el que reclama esto y el que lo pide? Es el hijo menor, ¿no? Quería su herencia, pero no la quería una herencia que pudiera trabajar ahí en las tierras de su padre, sino la quería hacer ya, la quería capitalizar, ¿verdad? La quería en dinero, ¿ok? La quería darnos nuestros bienes que nos corresponden, ¿sale? Y se los repartió. ¿Y por qué les digo esto? Porque realmente la costumbre judía era que los hijos permanecieran junto a sus padres, ¿sí? Que se quedaran bajo su autoridad y siguieran trabajando las tierras, es decir, como si fuera el negocio familiar, ¿ok? Y que se quedaran ahí hasta que el padre muriera y entonces, pues ya cada uno heredara los bienes, ¿no? Sí, los bienes familiares, lo que le correspondiera. Pero aquí vemos que el hijo menor tiene una actitud diferente. A él que le interesaba más su herencia, ¿verdad? Más tenerlo que estar y honrar a su padre, que estar a su lado trabajando y quedarse ahí ayudándolo hasta que, pues hasta que su padre muriera, ¿no? Pero lo que le interesaba más era tener ese dinero. ¿Para qué? Y ahorita lo vamos a ver. Era un hijo interesado, exactamente. Ni siquiera escogió trabajar la parte que le correspondía, ¿no? De su herencia, ahí, ¿no? Trabajar en su propiedad, sino que le dijo, dame el dinero, ¿no? Y una vez que lo obtuvo, ¿qué creen que hizo? De inmediato se fue de su casa. Agarró, dijo, dame el dinero, y en lugar de a lo mejor invertirlo o hacer algo más para que creciera el negocio de su familia, lo que había trabajado su padre, lo tomó y se fue. Se fue. Yo te diría, ¿qué tan roto debió haber quedado el corazón de su padre al encarar este egoísmo, ¿no? Que le está mostrando su hijo. Y esa insensibilidad, porque no le estaba importando, ¿verdad?
Si su padre, ahí no lo dice, no dice si su padre ya estaba viejo, si su padre, ¿no? Estaba enfermo, qué edad, no. Pero lo que sí vemos es que el padre con toda disposición dice, ok, adelante, y se los da. Yo creo que esperando a lo mejor otra cosa, porque qué padre quiere que su hijo se aleje, ¿verdad? Y se vaya a un lugar lejano y no sepas de él. Ninguno les gustaría. Entonces seguramente se rompió su corazón y él dicho, o sea, mi hijo, como bien dijo Iker, ¿no? Solamente tiene interés en el dinero. No tiene interés en honrarme. No tiene interés en quedarse y disfrutar de lo que he trabajado, ¿no? Por supuesto, en la costumbre judía así era. Se trabajaba y lo que se generara de riqueza se le daba a los hijos, ¿no? A los hijos varones principalmente, ya si no había varones se heredaba a las mujeres, ¿no? En este caso habla de dos hijos varones, a los que les tenía él que dar, les iba a dar su herencia. Pero en ese momento se anticipa todo y se las entrega. Y vemos la primera enseñanza, yo te diría, la insensibilidad del hombre sobre las cosas del reino. ¿Por qué te digo que es del hombre, así lo menciono, como si fuera en general? Porque a través de este hijo menor, el Señor nos está dejando ver precisamente cuál es el corazón de todos los hombres, ¿no? En general, del hombre que no ha creído, finalmente es esta misma actitud. Comúnmente, esa es la actitud que el hombre toma ante el Señor, ¿sí? Ante el Padre, ante el Creador de todo, ¿no? Ante su Creador. Así de egoísta es la actitud del hombre como la de este hijo pródigo, ¿sí? Y ya lo hemos platicado varias veces, ¿no? El hombre antes de volver a nacer no tiene la capacidad de hacer lo que Dios le pide. Como este joven ni siquiera pensó en quedarse con su papá, ¿no? Él lo que pensó es en tener el dinero e irse, ¿verdad? E irse y gastarlo. Incluso sabemos que el hombre no puede buscar darle la gloria a Dios en ningún momento. El hombre, cuando no ha vuelto a nacer, el hombre natural que le llamamos, ¿sí? No tiene ni siquiera la capacidad para darle la gloria a Dios, no, ni lo piensa, ¿sí? Sus acciones no están encaminadas a darle la gloria a Dios, sino que toma sus decisiones únicamente para su propio deleite, su propia voluntad, ¿no? ¿Sí? Es la propia voluntad. Cuando nosotros precisamente, ¿no? Tenemos la oportunidad, por ejemplo, ¿no? De tomar un estudio o tenemos la oportunidad de asistir a una prédica, a una iglesia y decimos, ay, no, es que es domingo y me desvelé, por ejemplo, ¿no? No, yo creo que mejor no voy hoy, ¿no? ¿Qué creen que estamos haciendo? Estamos tomando esa actitud, ¿verdad? Egoísta. Estamos diciendo, Señor, yo tomo mi herencia, ¿no? Yo ya tomo mi salvación y me voy a hacer lo que yo quiero, en lugar de ir al Padre, ¿verdad? De estar con el Padre. Entonces, si se fijan, aquí el Señor nos está mostrando cuál es la insensibilidad del hombre para las cosas del reino. No, Señor, yo sé que esto es de tu reino, pero pues también está mi reino, ¿no? Déjame ir a disfrutar mis cosas, ¿no? Lo mío. Y entonces se toma esa actitud. Es muy similar, ¿sí? Es muy similar. Por esa actitud de querer tomar la vida en sus manos de este hijo menor, el hombre, ¿qué creen? Se enfrenta a diversas situaciones que lo llevan a caer una y otra vez cuando busca llevar a cabo sus propios planes sin consultar a Dios, sin poner a Dios primero, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Siempre, antes de volver a nacer, nuestras decisiones siempre eran primero yo, ¿no? ¿Y qué me conviene a mí? Y luego yo de nuevo, ¿no? Y lo habíamos explicado ya en el cuadrito, recuerdan donde está el hombre natural, toma sus decisiones conforme a él, y el hombre vuelto a nacer, el convertido, ya empieza a tomar decisiones conforme a Dios. ¿Con quién me voy a casar?
Y el hombre natural que dice, pues con la más bonita, con la que me gusta, con la que me atrae, ¿no? Con la que más me conviene a mí. El hombre convertido dice, me voy a casar con una mujer con quien le pueda dar la gloria a Dios, ¿no? Este matrimonio con una incrédula, ¿le va a dar la gloria a Dios? Pues no, ¿verdad? Es porque lo dice el Señor, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? O Cristo con Belial, dice, ¿verdad? Así de extremo, ¿no? Marca así los extremos del Señor. ¿Cómo se van a poner de acuerdo dos que no tienen nada que ver? Uno está en la luz y el otro en las tinieblas. Uno está en Cristo y el otro en Belial, o sea, en Satanás. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Pero el hombre, cuando no vuelvan a nacer, dice, no me interesa, ¿no? Yo quiero esta mujer. Yo, bueno, no, Dios tiene esta mujer para mí, ¿verdad? O este hombre, lo mismo, ¿verdad? Puede pasar, es el caso de ambos, ¿sí? Entonces, esto mismo que le sucede al hombre y que sabemos que nos ha sucedido, nos sucedió mucho, en mi caso me sucedió que tomaba decisiones en mi vida sin consultar a Dios. Ajá. Es lo que vamos a ver que le sucede a este, a este hijo menor. Vamos a ver, fíjate, acompáñame ahora al 13. Vamos al 13, dice. Muchos días después, juntándolo todo, perdón, Dice, no muchos. no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Ya ven? Ya le dio el padre, dijo, esta es tu herencia, agarró, juntó todo lo que tenía y dijo, ahora sí, ya me voy, ¿no? Me voy. ¿A dónde se fue? A una provincia apartada, algo lejos de ahí, ¿no? ¿Y ahí qué sucedió? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Para eso quería realmente sus bienes, ¿no? Para ir y gastarlos. Y aquí es donde podemos ver un problema mayor, pero también igual muy común en el hombre antes de su conversión, en el hombre natural. No es solo el problema que haya malgastado y desperdiciado sus bienes viviendo perdidamente, porque eran de él, ¿no? El problema mayor es la decisión, ¿sí? Que tomó para de irse, ¿sí? No estaba realmente haciendo algo, pues él tenía su derecho. Si es tu herencia, ¿no? Yo, ¿cómo le puedo decir a cada uno de ustedes en qué gastan su dinero? Pues no me van a decir, pastor, pues es mi dinero, yo me lo gané, ¿no? Yo me lo puedo ir a gastar ahorita si quiero en comprarme un carro o en comprarme 20 bolsas de dulces, ¿verdad? Lo que quiera. Pero aquí realmente el problema no es ese, sino, fíjense, lo que iba a gastar algo primeramente, que era lo que su padre le había dado sin objeción, ¿sí? Y lo peor es que se fue a una provincia apartada. Fíjense, ¿eh? ¿Por qué esto es peor que haber gastado los bienes? El haberse ido lejos en el contexto judío, ¿qué representaba? El irse a una provincia apartada era que estaba buscando alejarse de los estándares de la ley de Dios, porque si estaba viviendo en una ciudad judía, se tenía que cumplir la ley, ¿verdad? Tenía que cumplir la ley que Dios había establecido y que sabemos que esa ley la estableció para el pueblo judío. ¿Para qué? Para que aprendieran precisamente el amor de Dios y el cuidado de Dios, ¿sí? Cuando cumplían la ley, ¿qué tenían ellos? Vivían bien, ¿no? Él se los dijo, seréis de larga vida, ¿verdad? Si ustedes cumplen estos mandamientos que yo les doy, ustedes serán de larga vida en esa tierra que les he de entregar. Recuerdan que así les dijo cuando iban a entrar a Canaán. Para eso les dio los mandamientos. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí este joven? Como lo decíamos hace un momento, como cualquier hombre natural, alejarse de Dios y tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Lo que él, de manera egoísta,
quería, ¿sí? Eso es lo que hace cualquier hombre que no ha hecho Señor al Señor Jesús, el Señor de su vida, ¿no? Y lo mismo este joven, realmente no se olvidó de que Dios les mandaba vivir de una manera, ¿verdad? Que Dios les mandaba honrar a sus padres. Él dijo, no, yo voy a honrarme a mí mismo, ¿no? Yo me voy a divertir, ¿sí? Y vemos por qué lo hace, porque no tenía ni siquiera la capacidad de hacer lo que el padre le pedía, ni lo que Dios le pedía, ¿sí? No lo ve, no estaba viendo ni a su papá como su padre, ni al Padre Celestial, ni a Dios como su Señor, ¿sí? No le importó, estaba tomando, haciendo lo suyo. ¿Qué siervo es aquel que no hace la voluntad de su Señor? Pues un siervo malo, ¿verdad? Un siervo negligente, ¿sí? Y entonces por eso toma sus planes y proyectos personales para él mismo, ¿sí? Lo que él había planeado, para su vida, y se lleva su fortuna y se va lejos, ¿sí? Pero como les decía, lo más preocupante es que se va fuera de los estándares de Dios. Salirse a una ciudad alejada, otra provincia alejada, ahí ya no se van a cumplir los planes del Señor ni la ley, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que va a vivir ahora sin la protección del Señor y sin su guía, ¿verdad? Sin la guía de Dios. Terrenalmente, sin la guía de su padre, que era quien podía guiarlo, ¿no? Con su experiencia, porque si el papá tenía, estamos hablando, y lo vamos a ver ahorita en los detalles, de una familia adinerada, ¿no? Una familia con recursos, ¿eh? Porque tenía siervos, tenía mucho que heredar. Uh-huh. Podía recibir los consejos de su papá para hacer bien las cosas, ¿verdad? Terrenalmente. Pero estando además en una provincia alejada, está representando que quería quitarse el yugo de Dios, quitarse la ley y hacer lo que él quería. Ya no tener que cumplir la ley. Porque irse a una provincia donde no fueran judíos, ¿qué creen que representa? Pues ahí no hay ley, ¿no? ¿Quién me dice si como lo que el Señor me prohibió? ¿Quién me va a decir que está mal? Nadie. Si trabajaba en Shabbat, ¿quién me iba a decir, hey, estás trabajando en Shabbat? Pues nadie, ¿verdad? Si andaba adulterando, viviendo mal su vida, malgastando, ¿quién le iba a decir algo? Nadie, ¿verdad? Si robaba algo, pues nadie, ¿sí? Porque no estaba bajo la ley de Dios. En esa provincia no tenían los mismos mandamientos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué va a suceder en su vida. Yo te diría, cuando se trata de un hijo de Dios, a quien él ya eligió como su hijo, desde antes de la fundación del mundo, ¿qué creen? El mismo Señor es quien va a promover ciertas situaciones en nuestra vida que son necesarias para que nosotros, como hijos, o ese hijo que ya eligió, no se pierda, sino que se arrepienta. Y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Las situaciones difíciles que nos pasan, ¿para qué son? Precisamente para que vayamos al Señor, ¿verdad? Que digamos, híjole, esto que hice no fue correcto. Y podamos proceder a un arrepentimiento y digamos, sí, Señor, quiero arrepentirme, perdóname, ¿verdad? Y regresemos a Él. El Señor es quien promueve todas esas situaciones. Enfermedades, falta de trabajo, situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, todas esas situaciones podríamos a lo mejor pensar, no, eso no es culpa de Dios. No, Dios mismo, hay muchas situaciones que Él promueve precisamente para disciplinar a sus hijos y traerlos a Él, ¿sí? Dice, fíjate, vamos a ver, ahorita lo vamos a entender, porque esto que les digo lo vamos a entender en el versículo 14, fíjense. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia a la que se fue, ¿verdad? Allá. Y comenzó a
a faltarle. Aquí está. ¿Qué vino? Una gran hambre en esa provincia, en ese lugar alejado, esa provincia alejada que él eligió para no tener que cumplir la ley de Dios, ¿sí? En ese lugar donde nadie podía decirle, oye, eres judío, ¿no? Tienes que cumplir la ley mosaica, la ley de Moisés, ¿no? Ahí, ¿qué sucede? Una, una gran hambre, ¿sí? Eran los planes que el Señor tenía destinados para que sucediera esto, ¿sí? Que hubiera una gran hambre en aquella provincia, una situación, si se fijan, de gran crisis que afectó pues a todos los habitantes de ese lugar. Ajá. Y también pues a este hijo pródigo, ¿no? Que comenzó, dice que a faltarle, ¿no? O sea, ya no tenía que comer, porque en ese lugar vino una gran hambre. Así como la sequía, por ejemplo, en tiempos de José, ¿se acuerdan? Esa sequía que Dios permitió para levantarlo como el segundo de Faraón, ¿no? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Que en esa sequía que hizo el Señor, que él pudiera bendecir a sus hermanos y a su padre, ¿verdad? Cuando hubo una sequía y él, con la sabiduría que Dios le había mostrado y a través de los sueños, ¿verdad? Sabía que iban a venir esos tiempos, ¿verdad? De hambre y él había guardado mucho, mucho alimento y pudo compartirle a sus hermanos. ¿Se fijan? Es lo mismo precisamente esta situación que vemos de José, que Dios planeó, por supuesto, Dios sabía y mandó esa sequía. Dios estaba mandando también esta hambre, esta gran hambre, dice, gran hambre, esta crisis en esa provincia donde se había ido este hijo pródigo. ¿Y para qué lo hizo? Pues para permitir que esa hambruna, ¿sí?, lo llevara al arrepentimiento. Vamos a ver qué sigue. Fíjense, después de esta gran hambruna en la provincia, dice el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. ¿Se dan cuenta lo que yo les decía? ¿Por qué les digo que se fue a una provincia donde no se tomaba en cuenta la ley de Dios? Pues porque finalmente, ¿qué está haciendo? Apacentar cerdos, ¿no? El cerdo que representaba un animal inmundo, ¿no? Prohibido para el pueblo judío, que no podían comer. Y si ahí se dedicaban a criar cerdos, era porque ahí pues, se los comían, ¿no? Y él ahí estaba trabajando. Fíjense, va y le pide ayuda a un extranjero de los de ahí, ¿no? Bueno, extranjero, hablemos de judío, alguien que no era de su propia nación, alguien de esa tierra, donde ¿qué? En esa tierra no se practicaba el amor a los demás, ¿verdad? ¿Sí? El amor al prójimo, como el Señor lo había mandado, ¿no? En la ley a los judíos les había dicho, ¿no? Que amaran a su prójimo como ellos mismos, ¿sí? A los judíos les había mandado ayudar a los extranjeros de una manera como si fuera, los hacían parte de su pueblo, ¿no? Aquí vemos que le dijeron, pues, ¿a dónde te vas a ir? Pues a lo más vil, ¿no? Allá, vete a los chiqueros, allá es donde te voy a dar trabajo. Si quieres, vete allí a darle de comer a los cerdos, ¿no? ¿Qué representa esto el Señor? No, no por algo está poniendo esto en esta parábola, porque el cerdo era un animal inmundo y se considera, de hecho, hoy a donde vayamos, sabemos que a los cerdos que les dan pues, desperdicios, ¿verdad? Lo que nosotros consideramos que no es bueno para nosotros, dicen, échaselo a los cerdos, ¿no? Porque se come lo que sea, ¿verdad? Omnívoros. Sí, comen de todo, ¿verdad? Son omnívoros, exactamente, hija. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo vemos aquí lo que yo les decía, se fue a un lugar en donde no estaba la ley de Dios y pues está sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Ahí no había un hermano que le dijera, ¿cómo no? Ven, siéntate a la mesa, ¿no? Ven a comer de lo que yo como en mi mesa, no. Aparte que, pues sabemos que había hambruna, ¿verdad? Por eso han de haber dicho, no, pues primero yo. Y tú, que no eres ni de aquí, pues ¿sabes qué? Por allá ahí vete allá a ver qué puedes hacer, ¿no? Con los cerdos. Fíjense. Seguramente cuando llegó y traía dinero en esa provincia, pues todos eran sus amigos, ¿no? Han dicho, ay, este cuate se invita, ¿no? Y seguro malgastaba y todo.
Yo creo que cuando se vio sin dinero, sin hambre y en ese lugar, muchos han de haber dicho, pues, yo ya ni te conozco, ¿no? Si tú ni eres de aquí, ¿sí? Y eso es algo que pasa mucho precisamente en esta vida y lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que tuvo que hacer, ¿qué? Un trabajo realmente deshonroso para un judío, ¿sí? Y realmente, pues, ¿qué podía hacer? No podía pedir más, ¿no? Porque él mismo había decidido ir a un lugar sin la ley de Dios. ¿Qué podía esperar, no? ¿Qué estaba esperando? Estando lejos de Dios, donde no se practicaba la ley de Dios, donde no se practicaba el amor, pues no le iban a dar un premio ahí, ¿verdad? Nadie le iba a decir, no, bueno, ya no tienes dinero, pues ni modo, mano, ¿verdad? No iba a decir, vente, sí, claro. No, pues vete a lo que puedas hacer. A los cerdos lo mandaron. Y aquí viene el acto precisamente maravilloso que Dios permite a través de esta situación, de esta hambruna, de esta pobreza en la que cae este hombre, ¿sí? Viene el acto más maravilloso que nos muestra en esta parábola el Señor. Vamos al 16, fíjate. Dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, imagínense, todavía de que eran de lo que comían los cerdos, no se los daban a él, ¿no? Decían, no, esto es para los cerdos, ¿sí? O sea, él quería ver y decía, ay, ya hace hambre, ¿no? Aunque sea que me den de esas algarrobas. Y dice, pero ¿qué dice? Nadie le daba. O sea, no agarraban y decían, ¿quieres comerte unas? No, pues estas son de los cerdos, ¿no? Nadie le daba. Y dice 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, ¿no? Aquí estoy queriendo comer de lo que comen los cerdos y allá los que trabajan, los jornaleros, los siervos de mi padre, comen pan abundante, ¿no? Y ahí es donde entonces viene ese milagro que hizo el Señor. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Se dan cuenta? Como te decía al principio, el problema mayor no es que haya malgastado su herencia, sino que estaba pecando contra Dios, ¿no? Al estar alejado de Él, al estar en un lugar donde Él lo que quería era estar fuera de sus estándares de Dios, donde nadie le dijera que tenía que cumplir la ley. Y esto es precisamente lo que Él de inmediato recapacita, ¿no? Lo vemos aquí. Padre, ¿qué es lo primero que dice? He pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? O sea, eso es lo que él está pensando que le iba a decir a su padre. Solo hasta que estuvo en ese trabajo tan deshonroso y deseando comer de los cerdos, ¿se dan cuenta? Es cuando vino ese arrepentimiento. ¿Mm? Nadie tenía la compasión de darle algo, ni siquiera lo que comían los cerdos, ¿no? Ese desperdicio, eso que era muy barato, eso que era pues para que engordaran solo los cerdos, nadie le podía dar. Y ahí es donde sintió, vio, dijo, aquí no hay compasión, ¿no? Aquí nadie me ayuda, aquí nadie me quiere ni alimentar. Y en la casa de mi padre, todo lo que, hasta los jornaleros tienen pan, ¿no? Allí es cuando pudo entender lo bajo que había caído, ¿verdad? Qué tan bajo había caído al grado de querer comer lo que comían los cerdos. Y todo por tomar decisiones fuera de los estándares de Dios. Amados hermanos, el Señor usa esta parábola tan comprensible, creo que nos está quedando claro, ¿verdad? Para que nosotros mismos podamos identificar a dónde nos puede llevar nuestra naturaleza egoísta. Porque es lo que vemos, ¿no? A un joven egoísta que no le importó su padre, no le importó su familia, su hermano, y mucho menos Dios, ¿verdad? Le importó lo que él quería hacer con su herencia, ¿verdad?
El creer que nosotros podemos tomar nuestra vida en nuestras manos sin consultar a Dios, ¿no? Decir, yo puedo, yo solito, ¿no? Oye, pero no, esto quizá no te lo ha mandado Dios. No, no importa, ¿no? Pero me conviene, ¿verdad? Yo creo que aquí voy a hacer un gran negocio. O, oye, Dios no le gusta esto. No, pero bueno, a mí sí, ¿no? Sí, yo lo disfruto. Eso, tomar esas decisiones que creen, es lo que nos va precisamente, nos puede asegurar, yo te diría, que no va a salir nunca algo dentro de los planes de Dios y es muy probable que ni siquiera conforme lo planeamos. Porque este joven, les puedo asegurar que no planeó, al tomar toda su fortuna, no planeó después ir que quería ir a trabajar, ¿verdad? No, no dijo, me voy a ir con mi fortuna y voy a pedir trabajo alimentando a los cerdos, ¿verdad? Me voy con mi fortuna y me voy a morir de hambre. No, sus planes seguramente eran, él creía que iba a seguir disfrutando, ¿verdad? Y que su fortuna la iba a multiplicar y que iba a seguir, ¿no? Y que iba a poder seguir viviendo así. Así piensa el hombre. Antes de volver a nacer, antes de arrepentirnos, hacemos todo pensando que nos va a ir súper bien, ¿no? Y no tomamos en cuenta si en verdad es algo que Dios le agrada, si en verdad le estamos dando la gloria a Dios o no. Y por eso, pues nuestros planes por lo regular terminan no saliendo, ¿no? No saliendo. Desafortunadamente, esta historia se puede repetir en la vida del hombre una y otra vez. Y muchas veces, ¿qué creen? A pesar de eso, nunca llega el arrepentimiento como el que recibió este hombre. Yo les puedo decir que yo recibí al Señor a los 39 y creía que todo me iba súper bien, ¿no? Tenía un muy buen trabajo, que me iba, pero mi vida no estaba alineada con los propósitos de Dios. Era para mí. Y el ego era, era algo que yo buscaba, ¿no? Que todos dijeran, ay, eres director de un banco extranjero. Uy, qué padre, ya la hiciste, ¿no? Pero mi vida estaba completamente fuera de los planes de Dios, ¿sí? Mis planes no eran los planes que Dios tenía para mi vida. Y me pasó muchas veces, ¿no? Emprendí muchos negocios, hice muchas cosas y en algunas me iba bien, en algunas mal, pero lo principal es que mi vida no estaba bien, ¿sí? Mi vida no estaba conforme a las cosas del Señor. Y tuvo que llegar ese momento en el cual el Señor me llevara al punto, como al punto más bajo, ¿no? A caer lo más bajo posible para que yo me arrepintiera y reconociera que no estaba haciendo las cosas conforme a los planes de Dios, ¿verdad? Eso mismo es lo que sucede aquí. Tuvo que llevarlo el Señor a ese punto tan bajo para que él pudiera reconocer que en la casa de su padre estaban mejor, ¿verdad? Hasta los jornaleros comían mejor que él. Y lo llevó a qué? Que reconociera primeramente que había pecado contra el cielo y contra su padre por vivir su vida, ¿qué dice? Perdidamente, ¿no? Así dice que se fue a vivir perdidamente fuera de los estándares de Dios. Eso, si se fijan, ese momento que vemos ahí en este joven es precisamente el arrepentimiento que Dios puso en él a través de esa situación. Es un arrepentimiento que lo llevó a reflexionar y pensar en pedirle a su padre perdón, ¿verdad? Y decirle, Señor, Padre, hazme como uno de tus jornaleros, aunque sea. Ya no soy digno ni siquiera de ser tu hijo, lo sé, ¿no? De ser llamado tu hijo. Pero dame chance, aunque sea, dice, ¿no? De ser como un siervo tuyo. Ponme ahí con los jornaleros, ¿no? Ya no me pongas en la casa como tu hijo, aunque sea como un jornalero a trabajar. Porque aquí, ¿qué creen? ¿Qué pensó? Se trabaja mejor, se come mejor y se vive mejor, ¿verdad? No que allá, en donde estaba, de lo peor. Ese arrepentimiento lo llevó a pensar en eso. Y esta es la segunda enseñanza, amados. El verdadero arrepentimiento nos lleva a anhelar ser siervos del Padre.
Un arrepentimiento verdadero, una conversión verdadera nos debe de llevar a querer ser siervos del Padre, ¿verdad? No nada más con el interés de ser su hijo. Sabemos que eso lo va a hacer Él por amor, por gracia, y ahorita lo vamos a ver. Pero lo que debe de haber en nosotros es querer ser sus siervos, querer obedecerle, ¿verdad? Sí, queda. Adelante. ¿Tienes una pregunta? Ahí había policías en ese entonces, o sea, por ejemplo, personas que, como los policías de ahorita. Ujú, ujú. Claro, había autoridades, por supuesto. Había, dependiendo de las regiones, pues había romanos, había soldados romanos. Hasta en el templo sabemos que había guardias en el templo, ¿no? Los que capturaron a Jesús. Siempre ha habido autoridades. Ujú, ujú. Entonces, así debe de ser, amados, el verdadero arrepentimiento, que nos lleve a nosotros a decir, Señor, yo sé quién soy, yo sé que he pecado, ¿no? Yo sé que no hice las cosas conforme a tus estándares. No merezco ser tu hijo, ¿verdad? No merezco ser llamado hijo tuyo, pero quiero ser aunque sea tu siervo, ¿sí? Quiero servirte a ti, quiero estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque ahí estoy mejor. Así debe de ser el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Porque solo así, con ese reconocimiento que podamos tener de nuestra postura delante de Dios, sabiendo cómo nos hemos comportado, quiénes somos, cómo hemos ofendido al Padre, es la única manera en que podemos ser llevados al cambio en nuestras vidas, ¿sí? Alguien que no ha reconocido que ha hecho mal, ¿qué cree que hace? Pues dice, no, yo no necesito arrepentirme, ¿no? Yo estoy a gusto aquí con mi vida, ¿sí? Y se los he platicado, ¿no? Cuando a mí me decía mi concuño que me compartía la palabra, me decía, David, es que tienes que arrepentirte, ¿no? Tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Yo le decía, yo, yo no soy pecador, ¿no? Así yo me creía antes, ¿no? Antes de nacer. No, pecadores, hijo, ve todos esos, ¿no? Los asesinos, los maleantes, los... ¿Por qué? Porque no me reconocía yo, ¿verdad? Como un pecador, porque no había puesto Dios un nuevo corazón en mí y no había arrepentimiento, ¿sí? Tenemos que llegar a ese punto de, de reconocer nuestra postura delante de Dios, que nosotros hemos caído en la inmundicia, ¿verdad? Y que Él es santo, que Él es santísimo, y que Él está así, y nosotros estamos hasta acá por nuestros pecados, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, ¿sí? Eso es lo que llevó a este joven precisamente a la acción, ¿verdad? A que se levantara y fuera su padre. El reconocer lo que había hecho, el reconocer lo que había perdido, le llevó a decir, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿En dónde estoy viviendo? Alejadísimo de mi padre, lejos de cumplir su voluntad y principalmente sin cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que lo hizo que se levantara, lo que dice el 20, fíjense. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, ¿no? Fíjense qué hermoso. Y dice que lo vio, dice, aún venía tan lejos y su padre lo vio, ¿verdad? Desde lejos dijo, ese es mi hijo. Así es como nos vio el Señor a nosotros, ¿verdad? Desde los lugares celestiales volteó y dijo, no hay ninguno que entienda nada, ¿no? No hay quien me busque. Dijo, no hay quien busque a Dios. Están perdidos todos los hombres. Y fue por eso que decidió ser el mismo, el que bajara, ¿verdad? Haciéndose semejante a nosotros, haciéndose como forma de un siervo y dar su vida en una muerte de cruz. Así como este padre, se fija, que lo ve a lo lejos, o sea, vio a su hijo muy lejano, sabía que había estado perdido, ¿no?
perdido en un lugar donde quizás seguro pensó, a lo mejor ya hasta se murió. Así nos vio el Padre, nos vio a todos completamente muertos y perdidos. 4, 2, 3, 2, 1, 0, 4, 1. Está sonando ahí el teléfono. ¿Sí? Entonces, así es como el Padre, si se fijan, lo ve a lo lejos. Ajá. ¿Y qué dice? Fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué vemos? Una gran compasión, ¿verdad? No vemos que haya mostrado ira, ¿no? No mostró el enojo que podía ser natural, ¿no? Que le pudo haber generado la frustración de que su hijo tuvo una mala actitud. No, por el contrario, dice que fue movido a misericordia, ¿no? Y lo abrazó, se echó sobre su cuello y le besó, dice. Cuando vemos que dice que se echó sobre su cuello y le besó, sabemos que el Nuevo Testamento está que en griego, ¿no? Entonces podemos ver que en ese entonces sabemos que ya se habían mezclado mucho las costumbres, ¿no? Y al utilizar esta frase en griego, había una costumbre dentro del pueblo precisamente griego, en el cual cuando dos hombres peleaban a golpes por alguna situación, ¿sí? Y uno sabía que había sido ya vencido, ya había perdido, dice que le ponía la mano, o sea, ya, ¿no? Como decía, hasta ahí, y le enseñaba el cuello, así, que era señal de rendición, ya perdí. ¿Y para qué le enseñaba el cuello? Como para decir, ya dame crank, ¿no? O sea, porque peleaban a muerte. Y si uno lo vencía, el otro le decía, ya, ¿no? Me rindo, perdí, y ya le decía, dale, ¿no? Ya estoy para morir. Esto seguramente es lo que pasó, que este joven dijo, padre, ya estoy, ¿no? Me rindo, estoy vencido. Y el padre en lugar, ¿se dan cuenta? En lugar de ejercer su ira o su enojo, ese cuello, dice que lo besó. ¿Ya vieron? Lo agarró y lo besó. Qué mayor compasión podemos ver, ¿sí? Una gran compasión y una misericordia hermosa. El joven sabía que no merecía ya nada y aún así su papá lo recibe siendo movido a misericordia. Así nos aplica la gracia del Señor, ¿se dan cuenta? Por medio del nuevo pacto, aún sin merecerlo nosotros, mereciendo nosotros que la herida fuera en nosotros, en nuestro cuello, Él recibió todas, Él no nada más una herida, sino todas las heridas en su cuerpo, hasta que se derramara la última gota de sangre. ¿Se dan cuenta? Esa es la gracia. Lo hizo para que fuéramos nosotros redimidos, ¿verdad? Esa imagen de la redención de Dios sobre nosotros es precisamente esto que estamos viendo aquí y lo que vamos a ver además en el versículo 21. Fíjate, no solamente es misericordia, sino va más allá, es gracia, porque sin merecerlo, misericordia es que a lo mejor le hubiera dicho, está bien, no te regaño, ¿no? No te vuelvo a echar, pero no me hables, ¿no? No te acerques, pásale, pero no, ya, no quiero ni hablarte, ¿no? Vete a tu cuarto como papá, ¿no? Ya, vete castigado. No, aquí además de misericordia, decirle, ok, adelante, y de no maltratarlo ni de regañarlo, por el contrario, fíjense lo que es la gracia, todavía le va a hacer fiesta, ¿no? Dice el 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Imagínense cómo debe haber venido, ¿no? Hombre, haber olido de estar ahí con los cerdos, dice, pónganle calzado, haber ido con los pies deshechos, ¿verdad? De caminar desde ese lugar hasta acá. Por eso le dice, a ver, pónganle el mejor vestido, ¿no? No nada más dijo, vete y cámbiate. Pudo haber sido, ¿verdad?
Oye, ve nomás cómo vienes, a ver, ve y cámbiate, échate un baño y no, 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 sino que agarró y dijo, tráiganle el mejor vestido y vestidle, pónganselo ustedes, ¿no? Sí, casi, casi. Hoy diríamos, oye, pues hasta lo está premiando, ¿no? Cuando nuestros hijos desobedecen, lo menos que queremos es premiarlos, ¿verdad? Llega, sí, a lo mejor eres movido a misericordia y no le dices, no, aquí ya no vas a entrar, ¿no? Y le cierras, ¿no? Le dices, bueno, pásale, pero no le haces fiesta, ¿verdad? Ni lo abrazas y lo besas y le das hasta un anillo y ten unos zapatos nuevos, mijo, porque seguro donde andabas allá, de borracho, ¿no? Te los están de ver ensuciado y pues, no, o sea, y cámbiate esa ropa, le dirías, ¿verdad? Y métete a bañar y vámonos, ¿no? Y enojado, y no salgas de tu cuarto. Fíjense que aquí todavía parte de misericordia que lo deja entrar, que lo besa, todavía lo premia, ¿verdad? Todavía le da vestidos nuevos, los mejores. El mejor vestido tráiganlo. Y el calzado nuevo, ¿no? En sus pies. Y un anillo para su mano. ¿Y qué dice además en el 23? Dice, y traed el becerro gordo y matadlo. O sea, no cualquier becerro. Recordemos que en la dieta de los judíos antes no era comer carne todos los días, sino cuando se llegaba a matar un becerro que habían estado engordando por mucho tiempo, ¿no? Era cuando pues había carne, ¿verdad? Entonces en este momento él agarra y dice, el becerro gordo, el que hemos estado, el más gordo, que ya está listo, tráiganlo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La redención de Dios, amados, como lo veíamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? El domingo de resurrección, bueno, el antepasado, es un perdón que olvida todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Todo. Que echa los pecados, ¿se acuerdan la palabra de que veíamos, ¿no? De redención en griego era que echaba lejos, ¿no? Echaba casi casi al mar, todo. Y nos hace aceptos al Padre por medio de su sangre, por la sangre del pacto, la de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa es la redención, si se fijan, aplicada. Ahí el Señor Jesús está enseñándonos cómo aplica la redención por su gracia, cómo aplicó el nuevo pacto, era Él para nosotros, ¿verdad? Aunque no lo merecíamos, ¿sí? Él decide hacer esto. Por eso vemos que el Padre saca el mejor vestido y pone el anillo en su mano, ¿no? ¿Qué era el anillo? ¿Recuerdan? Un símbolo de autoridad, ¿verdad? Sí, de autoridad. Aquí está, seguro les digo, miren, mi hijo ya tiene un anillo, ¿no? Otra vez, es mi hijo, para que todos los siervos sepan a quién deben obedecer, ¿sí? Así el Señor, ¿qué hace con nosotros cuando nos salva? Nos viste de lino fino, blanco, ¿no? Y resplandeciente, nos da nuevas ropas, ¿no? Veníamos todos cochinos de donde andábamos, ¿verdad? En nuestra vida. Y de repente nos sentimos así. ¿Cómo se sienten ustedes cuando sus papás les compran algo nuevo? Bien padre, afortunados, ¿verdad? ¿No? Bien emocionados. Yo ahorita vi que esa camisa se la regalaron ayer a Inter, ¿verdad? Y lo vi que se la puso y se sentía así como nuevo, ¿verdad? Cuando estrenamos, qué bonito se siente, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba como de la edad de Iker, o no, como Suri, quizá un poco más chico, me compraban unos zapatos nuevos mis papás y andaba así, no quería ni que se me ensuciaran, ni apenas se me ensuciaban y agarraba así esa salivita y le limpiaba, ¿no? Y estaba, y luego me decía mi mamá, porque agarraba y me paraba así con el, ¿no? Como para que me vieran. Me dice, no seas presumido, dice, nomás quieres que te vean tus zapatos, ¿verdad? Y agarraba, ay, me ensuciaste mis zapatos nuevos, ¿no? Y así, como así nos sentimos, ¿verdad? Cuando tenemos algo nuevo. Y más cuando fue un regalo de nuestros papás, ¿verdad? Y que te diga, mira, aquí está, es para ti, hijo, ve cuánto te quiero, escoge, ¿no? Ay, escogías algo y te sentías, pero fabuloso, ¿no? Así mismo es lo que hace el Señor. Nos viste de lino fino, del mejor, blanco y resplandeciente. ¿Y qué hace? Y nos invita a su mesa, ¿verdad? Siéntate.
Ven, aquí está el banquete. ¡Wow! Sí, esa y la autoridad, fíjense, el anillo es esa potestad que nos da de ser hechos hijos suyos, ¿verdad? Adelante. Coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. O sea, el reino sabemos de quién es, ¿no? De Cristo, Él es el que está sentado en el trono, ¿verdad? A la diestra del Padre, aquí. Y como dice mi esposa, cuando nos hace coherederos, fíjense, coheredero, ¿qué significa? No es un término legal, que heredas igual, ¿verdad? Coheredero. Él es el heredero de todo lo que hay aquí. Y a nosotros dice, y ustedes también. Ustedes son coherederos junto con Cristo, que es el primogénito de todos nosotros, nuestro hermano mayor, ¿verdad? Dice, como hecho como el primogénito, las primicias del fruto grandioso del Señor, y después ustedes, ¿verdad? Todos nosotros al igual que el Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué gracia tan grande. Después de que estábamos muertos así, ¿no? Como el hijo pródigo ahí, del muladar, ¿verdad? De la inocencia, apestosos así. El Padre así lo hace con nosotros, ¿eh? Cuando nos rescata, imagínense la santidad del Señor, esas manos tan limpias, esa pulcritud, ¿verdad? De Él, esa pureza, ensuciándose, toma a un hijo. Como este padre, ¿no? No importó que su hijo venía pestoso, agarró y lo vio y dice que lo besó, ¿verdad? Le besó el cuello así. Es mi hijo, aquí está. No le importó, ¿verdad? A lo que venía oliendo, lo que había hecho. Esa, amados, es precisamente la gracia. Así está la gracia. Él nos está enseñando su gracia para con nosotros. Porque no fue por ninguno que de nuestros méritos. Por el contrario, como este hijo pródigo, no somos dignos para nada de ser llamados hijos suyos. Pero es el amor del Padre y la gran importancia que tiene para él recibir a un pecador arrepentido, ¿verdad? Al ver un pecador arrepentido, él nos ve así. Él nos ve como ese hijo, ¿verdad? Que andaba perdido, que andaba muerto, dice, que ha vuelto a nacer, que resucitó. Y es verdad eso, amados. Si se fijan, nuestra salvación es un milagro. La salvación de cada uno de nosotros es un milagro. Estábamos muertos y Él lo que hizo fue revivirnos. Nos resucita cuando nos salva. ¿Sí? Éramos muertos, estábamos perdidos y fuimos hallados y resucitados. ¿Sí? Esta es la primera enseñanza con el hijo menor. Ahora vamos a ver la actitud del otro hijo, el segundo hijo, ya para terminar, por último, y lo vamos a ver rápidamente. El hijo mayor, el primogénito, el que tenía el derecho de heredar, además, ¿qué creen? El doble, porque así estaba escrito. Lo veíamos en Números, en Deuteronomio, ¿no? Cuando el Señor les deja ver que se le tenía que dar al hijo primogénito por haber sido el primero, se le tenía que dar el doble de la herencia que a los demás hermanos, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo se comporta este hijo mayor. Yo me imagino, porque por lo que dice aquí que no se había dado cuenta de que ya estaba su hermano, que seguramente andaba en sus labores, porque se ve que era un hijo diligente, que se quedó a trabajar con su papá, a cuidar, ¿verdad? De todo seguro andaba viendo a los jornaleros, andaba viendo los ganados, que todo estuviera en orden, ¿no? Tan chambeador andaba que no se dio cuenta que había llegado su hermano, ¿sí? Por eso me lo imagino. ¿Qué dice? Hasta que escuchó música y danzas, dice. Vamos a verlo, fíjense, vamos al 25, compañía. Dice. El mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. A ver, vamos a leerlo todo, si quieres, una vez hasta el 32, por favor. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro al gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaban que entrase.
Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvió, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando más vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano está muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Amén, gracias. Fíjense, híjole, qué actitud, ¿verdad? Pero nuevamente, qué forma de responder del padre. Por medio de la actitud del hijo mayor, vemos que el Señor Jesús nos está enseñando algo más, ¿no? Nos muestra el deseo del padre de que ninguno de sus hijos se pierda. Exacto. Ese es lo que el padre quiere, ¿verdad? El Señor desea que ninguno de sus hijos se le pierda, ¿no? Lo vemos porque está viendo que el hijo que estaba perdido, que se comportó mal, sí, aunque hizo, ¿cómo lo recibió, verdad? Es que no quiero que se pierda ninguno, también es mi hijo, ¿verdad? También es mi hijo. Y las mamás no me lo, o los papás, no somos papás, no lo podrán, no, no, no les puedo mentir, ¿no? ¿Qué se siente, no? Cuando un hijo se pierde. A mí una vez se me perdió Miguel, el más chiquito, y no, bueno, o sea, bueno, varias veces porque era bien travieso y siempre nos hacía, se nos escondía, pero una vez se subió, quería irse a subir a la catedral de ahí de Tepoztlán, porque mi papá se lo cotorreó y le dice, ¿dónde están mis hermanos? Le digo, se subieron allá a la campana, ¿no? Creyendo, o sea, pues, niña chiquita, y se subieron a la campana. Y pues sí se la creyó y se fue corriendo hacia la campana y nadie no nos habíamos dado cuenta. Hijo, yo sentí, me fui corriendo a la calle porque dije, lo primerito es que si cruza la calle, pues lo van a machucar, ¿no? Y no, bueno, de veras fue terrible, ¿no? Y era el hijo menor, ¿no? Pues aunque hubiera sido el mayor, o sea, sabemos que los papás amamos a todos nuestros hijos por igual, ¿verdad? O sea, y eso que podría ser como el predilecto, porque ser obediente es el hijo. A lo mejor hay una afinidad mayor, ¿verdad? Pues con aquel que siempre te obedece, el que es más bien portado, el que saca las buenas calificaciones, pues siempre como que se le premia más, ¿verdad? Y pues es justo, porque pues, al otro mismo que lo premies cuando se porta mal, ¿verdad? Y eso es lo que vemos que le molestó al otro, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, que digo, ¿cómo, papá? ¿No? Si yo siempre he estado contigo y a mí nunca me has matado un becerro para que me lo coma con mis amigos. Un cabrito. ¿Sí? Ni un cabrito siquiera, ¿verdad? Algo ni chiquito para mí. Y yo siempre estoy aquí contigo. Y que se fue a gastar, a malgastar el dinero, le haces una gran fiesta y escucha las danzas, ¿no? Incluso dice, ¿verdad? Que que no quería entrar, ¿no? Y el padre se acercó, dice, y le rogaba, ¿no? Quiero que recuerdes lo que te dije al principio. ¿Te acuerdas que te dije, no pierdas de vista quién es la audiencia, ¿verdad? ¿Quién es la audiencia? Eran publicanos y pecadores, y el segundo grupo, Escribas. fariseos y escribas, ¿sale? Pues tenía por un lado a los publicanos y pecadores que nadie quería de los fariseos, ¿no? Porque eran pecadores, y estaban los fariseos que se sentían como este hijo, ¿verdad? Yo siempre hago lo que me dices tú, papá, ¿no? ¿Cómo? Yo siempre cumplo, siempre he estado contigo. Ahí está, si se fijan, nuevamente, esos dos grupos, ¿verdad? Que a los que les está hablando el Señor Jesús, se está dirigiendo, pues, como el hijo, a todos aquellos publicanos y pecadores, que eran como el hijo pródigo, que se comportaban así, ¿no? Que andaban viviendo moralmente mal, pecando, y estaban los otros, los fariseos, y los escribas, que siempre estaban en el templo, ¿no? Ahí vemos los dos grupos, fíjense,
los dos grupos de hombres a los que les está hablando el Señor Jesús. Y vemos, perdón, que está, sí, lo que les decía, uno ejemplificado en el hijo menor y otro en el hijo mayor. Lo vemos, ¿no? ¿Y qué creen que hace aquí el Señor Jesús? Nos presenta un tercer grupo. Presenta de repente de esos dos que están, les presenta otra clase de personas, ¿no? ¿Sí? Un tercer grupo, aquellos que pronuncia el padre de los dos hijos cuando dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Ese es el tercer grupo, si se fijan. Son aquellos que están escuchando y como el hijo pródigo, se arrepienten, ¿no? Van a arrepentimiento y reconocen que han pecado. Los que estaban escuchando ahí que dijeron, así me he comportado yo, ¿no? Y he estado alejado de Dios. He pecado contra el cielo y no merezco ser llamado hijo, ¿no? De ahí, si se fijan, de esos dos grupos que estaban, empezaron a salir un tercero. Tanto de los fariseos, que seguro estaban escuchando y dijeron, hijo, nos estamos comportando como el hijo mayor, ¿no? No nos está dando gusto que sean salvados, ¿no? Otros que están ahí como pecadores en la inmundicia. Adelante, Juan Carlos. Porque la ocupación de los fariseos y los escribas, ellos estaban murmurando, mencionan aquí la palabra. Así O es. sea, ellos estaban todavía, veían a los publicanos y pecadores, y decían, ellos estaban murmurando, diciendo, a los pecadores reciben con ellos, como si ellos como que no se sentían parte dentro de la parábola, ¿no? Así es. Haciendo, ¿no? Es correcto. Sí, si te fijas, esos son el primer grupo, ¿no? Muy parecido al hijo mayor, ¿verdad? Padre, si yo siempre estoy con ¿cómo le haces fiesta, no? ¿Se acuerdan por qué murmuraban? Porque decían que Jesús comía con los pecadores, ¿verdad? Igualito, se dan cuenta, ¿cómo? Mi papá está comiendo ahí con mi hermano y le tiene danzas, música, fiesta, el becerro gordo, cuando es un pecador, ¿no? Pues le dice, ¿cómo, papá? Si él se fue, ¿no? A malgastar el dinero, malgastó tu fortuna y a mí ni siquiera, ¿verdad? Conmigo ni siquiera, a mí ni siquiera me has matado como dice, que un cabrito, aunque sea, ¿verdad? Pienso que el tercer grupo que mencionas es desde el 22, ¿no? Porque son los que salen porque dice el padre, vayan por vestido, traigan el anillo, y desde ahí ya sale el tercer grupo, ¿no? Ahí sale el tercer grupo. Con el 22 y lo que comenta. Exactamente. Ese tercer grupo son aquellos que se arrepienten, ¿verdad? Aquellos que sí Siervos. se vuelven siervos, que lo van a seguir, ¿no? Ese, así como dijo el hijo pródigo, ¿verdad? Que dice así, aunque sea, hazme uno de tus siervos, ¿no? De tus jornaleros, ya no tu hijo, aunque sea, recíbeme ahí con los jornaleros, ahí voy a estar bien, ¿no? Me voy a vivir allá a la casa donde viven todos los jornaleros, ¿no? Aunque sea, Señor. Ahí está ese tercer grupo. Los que estaban muertos y que han revivido. Los que fueron movidos a la acción, ¿verdad? Y van al Padre y lo buscan, ¿verdad? Y piden perdón. Y como dice Juan Carlos, deciden ser sus discípulos, ¿verdad? Dicen, yo quiero ser tu discípulo, Señor. Yo quiero seguirte a donde quiera que vayas, a donde me lleves, ¿no? A lo que me mandes a hacer. Eso es ser un buen siervo, ¿no? Exacto, porque ni siquiera ellos contestan nada, ¿no? O sea, van y traen las cosas, no contestan. Como esos siervos también, exacto, ¿no? Que agarran y tampoco le dijeron al padre, ¿verdad? Del muchacho, oiga, perdón, patrón, ¿por qué matamos el becerro gordo, no? Si su hijo es el mal portado, ¿no? ¿Por qué le va a dar anillos si ni siquiera se lo merece? ¿No? Esos siervos, como bien dice Juan Carlos, vemos también obediencia, ¿verdad? No pusieron su forma de pensar nada porque respetaban pues, el papá, ¿no? Y cómo le explican incluso al hijo mayor, ¿no? Cuando va y les dice, ¿qué sucede aquí, no? Que oye las danzas, le dicen, es que tu hermano
regresó, ¿verdad? Y tu padre lo está recibiendo a tu hermano que se perdió. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos me explican que es como nosotros debemos de explicar el evangelio también. Al ser siervos, no cuestionamos al Señor, ¿no? Si tiene razón, si no, porque para muchos puede parecer injusto, como le pareció al hijo mayor, como le parecía a los fariseos, ¿verdad? Perdonar a los que son pecadores y comes con ellos, Señor, eso no está permitido por la ley, ¿no? No te ensucies con estos pecadores. No, a nosotros nos toca obedecer y así como estos otros siervos, comunicar el evangelio, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Lo que dice el padre, ¿verdad? El padre está recibiendo a su hijo. ¿Sí, Ker? Todos los fariseos sí creían que Jesús era Dios. No, bueno, algunos estaban empezando a creer. Ahí, fíjate, de esos fariseos primero no creían, por eso estaban murmurando contra Jesús. Los primeros murmuraban, así como el hijo, ¿no? Contra el padre, ay, ¿qué te pasa, papá? ¿No? Así, ¿qué le pasa a Jesús? Pero muchos de ellos, muchos de los fariseos creyeron. Cuando recibían ese mensaje y se daban cuenta que también estaban siendo egoístas, ¿no? Que también en un cierto punto eran similares al hijo mayor, muchos creyeron, ¿sí? Y muchos, es verdad, sabemos que de muchos fariseos y muchos de los judíos sí creyeron en Jesús. Otros no, los que lo mataron, ¿verdad? Y un poquito abonando a lo que dice el pastor, estas parábolas se dirigen precisamente a estos públicos. Haz de cuenta que si tenemos algunas dudas entre nosotros que podemos ser casados como los fariseos, los escribas, porque muchas veces nosotros decimos, no es cierto, no lo creo, no es para mí, es para todos. Y al final de la parábola, la enseñanza es precisamente para todos, para que comprendamos que en base a estas enseñanzas, de una manera inteligente, que Jesucristo los puso y nos hace sentir no mal directamente, pero sí de entenderlo, ¿no? Los versículos para que entendamos que estamos mal. Así es. Así es. Finalmente, todos, como bien dice Juan Carlos, este mensaje es para todos, porque todos éramos muertos, ¿no? Todos. Aún esos fariseos no comprendían que estaban muertos en delitos y pecados, no lo entendían por el velo que estaba puesto por su religiosidad, ¿sí? Entonces, este mensaje, si se fijan, a esa audiencia toca a todos, ¿verdad? A todos los toca y de ahí resurge un tercer grupo que son aquellos muertos que reviven, ¿sí? Aquellos perdidos que son hallados por el Señor Jesús al momento que predica, hallados por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esas que sí eran sus ovejas y las trae. Y como dice Juan Carlos, ¿no? Es para todos. Y la reflexión sería, ¿en qué grupo de estos tres te encuentras tú? ¿En qué grupo estamos? ¿Verdad? Reflexionemos en esto. Cierra tus ojos y vamos a reflexionarlo en un momento de silencio. Piensa en dónde te ubicas. Si estuvieras en esa audiencia escuchando esta parábola del Señor Jesús, ¿estarías del lado de los pecadores y de los publicanos escuchándolo? ¿O del lado de los fariseos y los escribas murmurando en contra del Señor Jesús por estar recibiendo pecadores? Lo mejor sería estar ubicado en aquellos que se reconocen pecadores, en aquellos que reconocen la necesidad y que dicen, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti he fallado mucho. No merezco ser llamado hijo tuyo, pero, Señor mío, recíbeme como alguno de tus jornaleros. Hazme siervo tuyo. Hazme un discípulo tuyo. Que seamos como esos hijos que estaban perdidos y fuimos hallados.
como esa oveja perdida que el Señor dejó a 99 para ir a traerla, como esa dracma que perdió la mujer y que levantó toda la casa, prendió lámparas para poder encontrarla y barrió todo hasta que la encontró. El Señor hace todo por encontrarnos y pone arrepentimiento en aquellos que son sus hijos, para que entendamos que alejados de Él nada podemos hacer, que tenemos que estar ahí con la vid verdadera que es Él, cerca del Padre, bajo su consejo, bajo su guía, bajo su cuidado, en ese reino que Él nos ha dado como coherederos por la gracia que tenemos aquello que ganó Cristo, el único que tuvo los méritos para merecerlo, pero que con amor lo comparte con nosotros. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por este mensaje, por esta enseñanza, Padre, en la que nos permites ver verdaderamente quiénes somos delante de ti, pero lo más importante, tu misericordia al no castigarnos por todo lo que merecemos, sino por el contrario, Señor. Nos has recibido y nos has dado, Padre mío, el perdón que ganó Jesucristo por nosotros, y nos abrazas, nos has dado vestidos nuevos y nos has hecho con ese anillo, Padre, que es la adopción como hijos. Tú nos has adoptado como tus hijos y coherederos con Cristo. Muchas gracias, Padre. Gracias por ser ese Padre bueno, ese Padre misericordioso, lleno de gracia, que no pierde a ninguno de sus hijos y que se alegra, se goza grandemente cuando uno de sus hijos es hallado y que es revivido. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos esto. Amén. Muy bien. Ponte de pie y vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón.